Hola a todos, aquí la voz del abismo. Hoy vamos a ver 3 casos perturbadores en los que niños o adolescentes desaparecieron. Probablemente una de las peores cosas que le puede pasar a una familia es tener a un familiar desaparecido. Es aún peor cuando la persona desaparecida es un niño. Para los padres, la falta de cierre puede atormentarlos durante décadas, sin saber si su hijo está muerto o vivo. Empecemos. Caso 1. Tara Calico. El 20 de septiembre de 1988, Tara Calico, de 19 años, salió de su casa para un paseo rutinario en bicicleta. Esto no era inusual para Tara. Ella hacía esta ruta varias veces a la semana. Era muy atlética y disfrutaba de los paseos frecuentes por el condado de Valencia, en Nuevo México. Usualmente Tara salía en bicicleta con su madre, Patty, pero en una ocasión Patty había notado una camioneta sospechosa siguiéndolas. Estaba segura de que ese conductor, quien fuera, las estaba acosando. Este incidente asustó tanto a Patty que dejó de salir en bicicleta, pero no pudo convencer a Tara de hacer lo mismo. A partir de ese momento, Tara pedaleaba sola. Su madre intentó persuadirla de que al menos llevara gas pimienta para protegerse, pero Tara, pensando que su madre estaba paranoica, desestimó sus preocupaciones. Era un martes por la mañana alrededor de las 9:30. Tara empacó su Walkman amarillo y tomó prestada la bicicleta de su madre. Le dijo que haría su ruta habitual, pero que debía recogerla en un punto predeterminado de la carretera si no regresaba a casa al mediodía. Esa sería la última vez que la familia de Tara Calico la vería. Cuando Tara no regresó, su madre asumió que había tenido una llanta ponchada o algo similar, y salió hacia el punto acordado para recogerla. Pero Tara no estaba por ningún lado. Esto era muy inusual en ella, y la preocupación de Patty aumentó rápidamente. Decidió conducir por la ruta habitual de su hija, pero tal como temía, no había señal alguna de Tara. Era como si se la hubiera tragado la tierra. La policía fue alertada y tras una búsqueda, encontraron partes del Walkman amarillo de Tara tiradas junto al camino. Más tarde se descubrió un cassette cerca. Patty pensó que esto podría haber sido un intento de Tara de dejar un rastro con sus pertenencias, como migajas de pan para guiar hacia su ubicación. Pero, por alguna razón, la policía no creyó que este fuera el caso, hasta la muerte de Patty. Ella siguió convencida de que esto había sido un grave error por parte de las autoridades. A medida que se difundía la noticia de la desaparición de Tara, empezaron a aparecer testigos. Dijeron que habían visto a una chica en bicicleta seguida de cerca por una camioneta de color claro. Lamentablemente, no había mucho más con lo cual trabajar, y las autoridades no lograron descubrir más detalles. Tara seguía desaparecida, y no hubo avances importantes hasta varios meses después, el 15 de junio de 1989. Ese día, una mujer que iba de camino a una tienda de conveniencia notó una furgoneta blanca Toyota estacionada en el lugar. El vehículo se fue poco después, pero curiosamente, donde había estado estacionado quedó una foto Polaroid tirada en el suelo. La mujer recogió la Polaroid y quedó impactada con lo que vio. Parecía mostrar a 2 jóvenes, un niño y una joven, atados y amordazados con cinta negra. Parecía que estaban acostados en una cama. Más tarde se determinó que esta foto mostraba el interior de una furgoneta. La mujer dio una descripción vaga del hombre que conducía el vehículo. Tendría unos 30 años y llevaba bigote. La policía intentó rastrearlo. Incluso instaló retenes, pero no lograron localizar el vehículo. Descubrieron que, debido al tipo de película usado, la foto había sido tomada en algún momento después de mayo de 1989. Pero quiénes eran las personas en la foto no lo sabían. En julio, la foto fue presentada en un programa de televisión llamado A Current Affair. Poco después, la madre de Tara, Patty, fue contactada por amigos que habían visto el programa y estaban convencidos de que la chica en la foto podía ser su hija desaparecida. Al mismo tiempo, otra familia se convenció de que el niño en la foto podía ser su hijo desaparecido, Michael Henley. Él también era de Nuevo México. Michael había desaparecido en abril de 1988 mientras cazaba con su padre. Así que por un tiempo parecía que ambos casos podían estar conectados. Los padres de Michael y Tara se reunieron con los investigadores, y al examinar la foto con más detalle, Patty se convenció de que la joven en la imagen era su hija. Tara tenía una cicatriz distintiva en la pierna, resultado de un accidente automovilístico, y la chica en la foto tenía una marca similar. Además, el libro visible junto a la joven en la foto era My Sweet Audrina de B.C. Andrews, y ese era uno de los libros favoritos de Tara. Todo parecía señalar que la joven de la foto era Tara Calico. La foto fue analizada por varios investigadores, pero los resultados fueron inconclusos. Scotland Yard confirmó que pensaban que la mujer en la foto era Tara.
mientras que el Laboratorio Nacional de Los Álamos concluyó que no podía ser ella. Dijeron que las cejas y la mandíbula de la mujer en la Polaroid diferían de la apariencia de Tara. Patty pensaba que eso era incorrecto. Ella decía que después de meses de cautiverio, la apariencia de su hija probablemente habría cambiado. El FBI también analizó la foto, pero sus resultados fueron inconclusos. 2 años después, en junio de 1990, se encontró el cuerpo de Michael Henley. Hasta entonces se creía que él era la otra persona en la foto, pero ahora, la policía pensaba que Michael simplemente se había perdido durante el viaje de casa y había muerto de exposición. Esto comenzó a generar dudas sobre si la foto realmente mostraba víctimas de secuestro, o si solo era algún tipo de broma cruel. El caso de Tara se había enfriado, y los investigadores decidieron cambiar de enfoque, comenzando a buscar sospechosos dentro de la comunidad local. La madre de Tara, Patty Dole, seguía sin estar convencida. Con los años, se descubrieron otras 2 fotos Polaroid que posiblemente mostraban a Tara Calico. Una fue encontrada cerca de una obra en construcción en California y es algo borrosa. Muestra a una mujer con la boca cubierta con cinta. La otra Polaroid muestra a 2 personas, posiblemente a bordo de un tren. Las manos de la mujer están atadas de manera floja con gasas. El análisis de esa película demostró que no pudo haber sido usada antes de 1990. La hermana de Tara, Michelle, dijo que estas fotos tenían una inquietante similitud. Ella declaró: «En lo que a mí respecta, no las descarto. Pero tengan en cuenta que nuestra familia ha tenido que identificar muchas otras fotografías. Y todas, excepto esas 3, fueron descartadas». Patty Dole falleció en 2006, aferrándose a la esperanza de que algún día encontraría a su hija. Durante años, cada vez que las autoridades descubrían restos sin identificar, acudían a Patty con la misma pregunta: ¿cree que esta persona podría ser su hija? Cada vez, Patty revisaba las fotos esperando algún cierre, pero nunca lo tuvo. En 1990, pese a nunca haber encontrado su cuerpo, Tara fue declarada oficialmente muerta, con la causa de muerte determinada como homicidio. Con los años, su caso atrajo atención nacional y eventualmente mundial, especialmente por el misterio de la Polaroid. Se exploraron múltiples pistas y se desarrollaron diversas teorías. En 2007, René Rivera, el sheriff del condado de Valencia, dijo que creía que 2 adolescentes en una camioneta habían atropellado accidentalmente a Tara y la habían derribado de su bicicleta. Tara, herida, los habría amenazado con acudir a la policía, y los muchachos, en pánico, la mataron y ocultaron el cuerpo. Rivera afirmó que sabía quiénes eran esos chicos, pero que no tenía pruebas suficientes para arrestarlos. Desde entonces, la mayoría de fuentes mencionan este detalle solo como una nota al pie del caso. En 2021, la Policía Estatal de Nuevo México anunció que tenía una nueva pista. Un artículo de 2023 señala que, el martes 13 de junio, la oficina del sheriff del condado de Valencia celebró una conferencia de prensa sobre avances importantes en la investigación de Tara Calico, pero no se liberó ninguna información nueva. Decía que la identidad y detalles de las personas de interés estaban sellados por la corte y permanecerían así hasta que un juez ordenara lo contrario. Así que, si existe una gran revelación en este caso, aún está por verse. Por ahora, lo único que tenemos es una chica desaparecida, mucha especulación y una Polaroid misteriosa. Caso 2. Johnny Gosch. El domingo 15 de septiembre de 1982, Johnny Gosch, un repartidor de periódicos de 12 años, desapareció. Había salido de su casa alrededor de las 5:45 de la mañana para comenzar su ruta habitual de entrega de periódicos. Todavía estaba oscuro afuera. Normalmente Johnny repartía periódicos con su papá, pero esa vez su única compañía era el perro de la familia. Alrededor de las 7:45 de la mañana, la familia recibió una llamada de alguien que se quejaba de no haber recibido su periódico esa mañana. Johnny nunca había recibido una queja antes. De hecho, era uno de los repartidores más confiables. John, el padre de Johnny, salió a buscar a su hijo. Pronto encontró el carrito rojo de Johnny con un montón de periódicos sin repartir adentro. Cerca, en la banqueta, había ligas de goma regadas, pero no había rastro de Johnny. Pensando que su hijo quizá había decidido abandonar los periódicos para ir a jugar, John completó las entregas de su hijo en el vecindario. Más tarde ese mismo día, el perro Gretchen regresó solo a casa, y la familia comenzó a preocuparse seriamente. Reportaron la desaparición de Johnny a la policía, pero sorprendentemente la ley en ese momento no permitía considerar a alguien como desaparecido hasta que hubieran pasado 72 horas, sin excepción para niños desaparecidos. Eventualmente la policía sí se involucró. Al inicio trabajaban bajo la teoría de que Johnny simplemente había huido,
pero entonces apareció un testigo. Este dijo que había visto un auto azul y a un hombre sospechoso hablando desde él. La situación le pareció tan rara que el testigo había memorizado la matrícula del vehículo, pero luego no pudo recordarla. Este testigo, John Rossi, eventualmente se sometió a hipnosis para intentar recuperar los detalles del auto y del hombre extraño, pero desafortunadamente no tuvo éxito. Mientras tanto, Noreen, la madre de Johnny, se frustraba cada vez más y finalmente decidió contratar investigadores privados. Ellos concluyeron que Johnny no se había escapado, sino que probablemente había sido secuestrado. Sugirieron que había sido vendido a criminales organizados que se dedicaban a la trata de personas. Las autoridades oficiales rechazaron esta teoría, afirmando que no había evidencia que la respaldara, pero la idea quedó sembrada en la mente de Noreen. La policía, al parecer, no tenía pistas, aunque ocurrieron algunas cosas inusuales en los años siguientes. En marzo de 1983, una mujer en Oklahoma vio a dos hombres persiguiendo a un niño. El niño corrió hacia ella y le dijo con voz suplicante: «Por favor, señora, ayúdeme. Me llamo John David Gosch». Estoy grabando esto mientras edito el video porque quise indagar un poco más en este tema. Lo único que encontré fue un artículo que dice que la madre de Johnny cree que ha habido al menos 15 avistamientos de él desde que desapareció. Uno de ellos es la historia que acabo de mencionar. Los investigadores creen que en 4 o 5 ocasiones Johnny realmente se identificó ante miembros del público. Un caso ocurrió en un estado del suroeste el marzo pasado. Un chico que se creía era Johnny corrió hacia una mujer cerca de un pequeño centro comercial, justo al lado de una carretera, y le dijo: «Por favor, ayúdeme, soy John David Gosch». La mujer contó que un hombre persiguió al chico y le retorció el brazo hacia atrás. El chico volvió a soltarse, según la mujer, pero el hombre lo atrapó de nuevo y cruzaron juntos un campo cercano. Ella pensó que entraban en la parte trasera de un complejo de apartamentos, pero aparentemente regresaron a su vehículo y se fueron. Aunque la mujer avisó a la policía, no encontraron nada y pensaron que solo era un padre disciplinando a su hijo. No fue hasta que la mujer vio la foto de Johnny en un programa de televisión sobre niños desaparecidos en octubre que hizo la conexión. No se sabe si hubo más seguimiento de este caso después de que se diera cuenta de que había visto a Johnny Gosch. También se dice que hubo otro incidente en una gasolinera paradero de camiones en el oeste a fines del verano pasado. Un joven logró acercarse a algunos clientes y dijo algo como: «Soy Johnny Gosch», antes de que un hombre se lo llevara. El artículo también habla de varias llamadas telefónicas recibidas de personas que decían ser Johnny intentando contactar a su madre. Supongo que en estos casos podrían haber sido bromas, pero es interesante, aunque con pocos detalles. No parece haber información sobre si se investigaron realmente esos avistamientos. Lo agrego aquí solo como un poco más de información. El caso de Eugene Martin. En agosto de 1984, otro repartidor de periódicos llamado Eugene Martin desapareció en la misma zona. Tenía más o menos la misma edad que Johnny, 13 años, y hasta se parecía físicamente. Eugene también desapareció temprano un domingo por la mañana mientras repartía periódicos en su vecindario. Al igual que en el caso de Johnny, testigos reportaron haber visto al chico hablando con un desconocido antes de desaparecer. Lamentablemente, al igual que con Johnny, la policía no fue de gran ayuda y, según ellos, los dos casos de los repartidores desaparecidos no estaban relacionados. Las cartas extrañas. Tiempo después de esta desaparición, los padres de Johnny recibieron una carta de alguien que afirmaba saber dónde estaba Johnny. Según la carta, el remitente había trabajado como guardia en un club de motociclistas involucrado en trata de personas. Aseguraba haber vigilado a cientos de niños secuestrados desde abril de 1979 y dijo que entregó a algunos de ellos en una especie de subasta. Afirmaba que uno de esos niños era Johnny Gosch. Pedía $11,000 como rescate. La madre de Johnny envió varios cheques a esta persona con la esperanza de recuperar a su hijo. Pronto el remitente exigió más dinero, esta vez $200,000. Los padres de Johnny estaban listos para pagar, pero por suerte la policía intervino y lograron atrapar al hombre que enviaba las cartas. Se trataba de Robert Herman Meyer, que fue arrestado en 1985. Tenía 19 años en ese momento, lo que significaba que, si sus afirmaciones eran ciertas, habría sido solo un niño de 13 años cuando supuestamente trabajaba como guardia en ese club. Noreen, sin embargo, estaba profundamente molesta con este desenlace. A pesar de que Robert era claramente un fraude, le había dado un rayo de esperanza, algo a lo que aferrarse, y ella incluso criticó a la policía por arrestarlo. Creía que su detención había arruinado cualquier posibilidad de que los verdaderos secuestradores de Johnny se acercaran. El billete de $1.
En 1985, surgió otra posible pista. Una mujer contactó a la policía después de recibir un billete de $1 como parte del cambio en una tienda. Escrito en él estaba la frase, "I am alive, Johnny Gosch". Estoy vivo, Johnny Gosch. Esto, claro, podría haber sido una broma, pero según la madre de Johnny, ella y un equipo de expertos lograron confirmar que la letra y la firma eran efectivamente de Johnny. La desaparición de Mark Allen. Luego desapareció otro chico. Una tarde de domingo en marzo de 1986, Mark Allen, de 13 años, desapareció. No estaba repartiendo periódicos. Iba camino a la casa de un amigo, pero nunca llegó, y nunca más se le vio. Las 3 desapariciones habían ocurrido en Des Moines, Iowa, por lo que naturalmente parecían estar conectadas. El testimonio de Paul Bonacci. Tiempo después, un hombre llamado Paul Bonacci, que estaba en prisión, afirmó haber estado involucrado en el secuestro de Johnny. Según su relato, él también había sido víctima de una red de trata de niños y luego lo obligaron a ayudar en el secuestro de otros. En una entrevista con un periódico local, Bonacci dijo que, después del rapto, Johnny fue mantenido en una casa en Iowa, a unas 3 horas de su hogar. Bonacci afirmó que volvió a ver a Johnny 4 años después del secuestro en otra casa usada para trata, esta vez en Colorado. La policía creyó que era otro estafador. Sin embargo, resultó que Paul parecía saber detalles sobre Johnny que no eran públicos. Mientras que una marca de nacimiento en el pecho de Johnny era de conocimiento común para cualquiera que siguiera el caso, Bonacci describió una cicatriz en la pierna de Johnny, una cicatriz en forma de herradura en su lengua, e incluso la manera en que Johnny tartamudeaba cuando estaba nervioso. Ninguno de estos detalles era conocido públicamente. La madre de Johnny se convenció de que Bonacci decía la verdad, pero la policía no mostró interés. Esto se debía a que habían entrevistado a los hermanos de Bonacci y habían establecido que él no podía haber participado en el secuestro esa mañana, ya que estaba en Nebraska ese día. El caso volvió a enfriarse, y pasaron muchos años. En 1999, Noreen hizo una revelación sorprendente. Según ella, 2 años antes, en 1997, Johnny había ido a su casa. Contó que la despertaron en la madrugada unos golpes en la puerta. Al mirar por la mirilla, vio a 2 personas en el umbral, y uno de ellos parecía ser Johnny. Cuando abrió la puerta, él le confirmó que sí era él. Para probarlo, le mostró una marca de nacimiento en el pecho, aunque Noreen dijo que no hacía falta. Lo reconoció en cuanto vio su rostro, a pesar de que habían pasado 13 años desde la última vez que lo había visto. La otra persona era un hombre mayor que Noreen no reconoció. Ella y Johnny hablaron durante unos 90 minutos. Más tarde ella contó que Johnny le rogó que no contactara a la policía, asegurando que hacerlo los pondría a todos en peligro. Dijo que cada vez que Johnny hablaba, miraba primero al otro hombre, como buscando permiso. Cuando le preguntó qué le había pasado, Johnny supuestamente le dijo que lo habían secuestrado y convertido en víctima de trata de personas. Cuando ya estaba demasiado grande para servir a sus captores, lo liberaron. También afirmó que muchas figuras poderosas e influyentes estaban involucradas en la operación. No le dijo dónde vivía ni a dónde iba, e insistió una vez más en que no llamara a la policía. Después se fueron y ella nunca volvió a saber de él. Para añadir más confusión, en ese punto los padres de Johnny ya estaban separados. Al ser cuestionado, el padre de Johnny dijo que no creía que ese encuentro hubiera ocurrido. Según él, aparentemente ella solo busca más publicidad o lo que sea, para poder ir a un programa de entrevistas donde haga calor. Esto sugería que, con los años, Noreen se había vuelto un testigo poco confiable. El libro de Noreen. En el año 2000, Noreen autopublicó un libro titulado Why Johnny Can't Come Home, ¿por qué Johnny no puede volver a casa? Leyendo el libro, queda claro que desde la desaparición de su hijo, ella se había sumergido en un profundo agujero de conejo. Hablaba de MK Ultra, cultos satánicos de control mental y un grupo misterioso llamado The Finders, que supuestamente secuestraba niños. En el libro también cuenta que, justo antes de que Johnny desapareciera, lo había visto hablando con un misterioso oficial de policía. Esto parecía insinuar que ella creía que las autoridades estaban directamente involucradas en la desaparición. En resumen, Noreen pensaba que el caso de Johnny era parte de una gran conspiración que incluía a la policía y a políticos de alto rango. Al revisar discusiones sobre el libro en Internet, se ve que mucha gente cree que Noreen se había ido al extremo en su desesperación por encontrar a su hijo, llegando a conclusiones falsas. Algunos dicen que simplemente inventaba detalles para llamar la atención. Es cierto que el libro toca puntos bastante extraños, pero descartarlo completamente como los delirios de una mujer loca parece ingenuo.
A pesar de sus detractores, hay muchas personas que sí creen en lo que Noreen cuenta. Es un libro que vale la pena leer y sacar tus propias conclusiones. Hasta 2024. Ella sigue publicando ediciones actualizadas del texto. En septiembre de 2006 se produjo otro giro. Un paquete con varias fotografías fue dejado en la puerta de Noreen. Entre ellas había imágenes de niños atados y amordazados. En una de estas fotos, Noreen aseguró reconocer a su hijo Johnny. Al principio esto parecía un gran avance, pero rápidamente las autoridades lo descartaron. Según un artículo, las fotos habían sido tomadas en los años 70 y ya habían sido investigadas por la policía anteriormente. Incluso localizaron a una de las personas en las fotos, que pudo confirmar que ninguna de ellas mostraba a Johnny Gosch. Resultó ser un caso raro. Aparentemente, unos chicos habían aceptado ser atados y amordazados por un hombre a cambio de petardos, y no se presentaron cargos. Era otra época, supongo. Lo más extraño es por qué alguien tenía esas fotos y por qué decidió dejárselas en la puerta a Noreen. Todo indica que fue otra cruel broma. ¿Qué pasó realmente con Johnny Gosch? La gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Fue víctima de un accidente trágico? ¿Lo secuestró un individuo aislado? ¿O formó parte de una conspiración mucho más grande? Hasta hoy, parece que no estamos más cerca de tener respuestas que el mismo día en que desapareció. Caso 3. Paulette Guevara Farrar. En la mañana del 22 de marzo de 2010, se reportó la desaparición de Paulette Guevara Farrar, una niña de 4 años, desde el departamento de su familia en México. Paulette había nacido prematura y tenía discapacidades que le dificultaban hablar y caminar sin asistencia. Vivía con sus padres, el empresario Mauricio Guevara y la abogada Lisette Farrar, su hermana de 7 años, también llamada Lisette, y 2 niñeras, Erika y Marta Casmero. Esa mañana, una de las niñeras, Erika, entró al cuarto de Paulette para despertarla, pero para su sorpresa, la niña no estaba en su cama. Asustada, avisó a la madre de Paulette y ambas comenzaron a buscar en el departamento. Al no encontrar rastro de la niña, notificaron al padre, y él llamó a la policía. El complejo de departamentos tenía cámaras de seguridad, pero no se vio nada sospechoso en las grabaciones. Tampoco había señales de entrada forzada ni de secuestro. Y aún así, una niña que apenas podía moverse sola había desaparecido. A pesar de una extensa búsqueda de 9 días, que incluyó voluntarios, perros rastreadores de cadáveres e incluso helicópteros, no había rastro alguno de Paulette. La familia empezó a aparecer en los medios, haciendo súplicas emocionales por el regreso de la niña. Las autoridades investigaban posibles escenarios de secuestro, pero nada en el lugar indicaba que hubiera habido un crimen. El departamento fue tratado como una posible escena del crimen, pero de manera sorprendente. Familiares, amigos e incluso reporteros tuvieron libre acceso al lugar. Entraban y salían de los cuartos, incluido el dormitorio de Paulette. La madre, Lisette Farrar, dio múltiples entrevistas a periodistas mientras estaba sentada en la cama de su hija desaparecida. Más tarde, la familia fue trasladada a otra casa y mantenida allí en una especie de arresto domiciliario, para que la escena no siguiera contaminándose. El caso recibió atención nacional, pero aún así no surgieron pistas. No había señales de la niña. Era como si se hubiera evaporado. 9 días después, el 31 de marzo de 2010, Paulette fue encontrada. Resultó que había estado en su propio dormitorio todo el tiempo. Su cuerpo fue descubierto atorado entre el colchón y el pie de la cama, la misma cama donde su madre había dado entrevistas. Lo perturbador es que, en esas entrevistas, la madre estaba prácticamente sentada justo encima del lugar donde estaba el cuerpo, y aún así nadie notó nada. Es inexplicable cómo el cuarto de Paulette pudo haber sido registrado más de una vez por varias personas, incluidos expertos y perros rastreadores, y aún así no hallaron un cuerpo oculto apenas bajo unas cobijas. Mucha gente señaló que parecía imposible que Paulette hubiera estado ahí desde el inicio, especialmente porque supuestamente algunos familiares y amigos habían dormido en esa misma cama mientras se desarrollaba la búsqueda. Incluso existe un noticiero que muestra imágenes del lugar exacto donde supuestamente estaba el cuerpo antes de ser encontrado, y al verlo resulta difícil creer que un cuerpo pudiera estar oculto allí. Si Paulette se hubiera deslizado accidentalmente al pie de la cama y quedado atorada entre el colchón y el armazón, ¿cómo es que la cobija estaba perfectamente extendida sobre ella? Era casi como si alguien hubiera acomodado la cama encima del cuerpo. Naturalmente, con un caso que tenía tanta atención pública y con tantas dudas sobre el hallazgo, comenzaron a surgir sospechas hacia los padres. El informe forense determinó que Paulette había muerto por asfixia, probablemente después de moverse en su sueño y quedar atrapada entre el colchón y la estructura de la cama.
El Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Vaz Vaz, inicialmente declaró con seguridad que Paulette había sido asesinada, pero más tarde cambió su versión, defendiendo la conclusión del forense de muerte accidental. El caso desató indignación en todo México. Los padres de Paulette se acusaban mutuamente de ocultar la verdad, apareciendo en entrevistas separadas en televisión con versiones contradictorias sobre la noche de la desaparición. Al final, la muerte de Paulette Guevara Farrar dejó más preguntas que respuestas. Aunque oficialmente se dictaminó como una muerte accidental, mucha gente siguió escéptica sobre lo que realmente ocurrió en ese departamento. Así termina el video de 3 perturbadores casos de niños desaparecidos. Yo diría que el caso de Paulette es probablemente el más inquietante de la lista, pero al menos, si la versión oficial es cierta, la familia tuvo un cierre. Gracias por ver, espero que el video les haya parecido interesante. Si eres nuevo aquí, ¿por qué no revisas mis otros videos y te suscribes si te gusta lo que ves? Bueno, hasta la próxima, adiós.